Bienvenidos, mis amados hermanos, una vez más a nuestro servicio en línea. Esta noche damos gracias por su sintonía y damos gracias al Señor por su presencia, permitirnos tener comunión una vez más a través de este medio. Aleluya, esperamos que su semana haya sido una semana bendecida de comunión con el Señor, de respaldo, de presencia de Dios en su vida, en su casa, amén, en su trabajo, en todos sus quehaceres, sus empresas, para la gloria del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Recordándole siempre que el día de mañana tenemos nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. Amén. Y gracias a Dios, a partir del 1 de agosto estamos teniendo nuestros servicios dominicales en persona todos los domingos a las 11 de la mañana. Así es que haga planes para acompañarnos el día de mañana. Amén. Reunámonos como cuerpo de Cristo juntos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Y continuar con el llamado que tenemos como iglesia de expandir el reino de Dios en la faz de la tierra, esperando la venida de Cristo, amén, corriendo la carrera con paciencia, haciendo lo que tenemos que hacer para la gloria del Señor. Aleluya. Bienvenidos, mis amados hermanos, acompáñenme al libro de Romanos capítulo 1. Amén. Vamos a ver 3 versículos en el capítulo 1 del libro de Romanos, el versículo 1, y luego vamos a ver el versículo 16 y el versículo 17. Amén. Romanos 1 dice, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oramos. Padre, damos gracias por tu presencia en medio nuestro, por tu misericordia, tu fidelidad, por tu amor incondicional. Envía tu palabra, Señor, envía tu espíritu a cada lugar donde este mensaje está penetrando, donde este mensaje está llegando por tu amor y tu misericordia. Bendice cada hogar que en este momento tiene comunión, sintonía con nosotros. Bendice cada vida. Está escuchando tu palabra, Señor, en este momento para gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que tú nos ministres, nos fortalezcas, nos guíes, nos des el entendimiento que necesitamos para que tu palabra lleve fruto en cada uno de nosotros, para gloria a tu nombre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Es muy importante entender, mis amados hermanos y amigos que nos están sintonizando, la perspectiva que los hombres usados por Dios tenían del Evangelio. La Biblia nos enseña que una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos renovar es nuestra mentalidad. Y con respecto a la relación del hombre con Dios, y con respecto a los propósitos de Dios, y con respecto al Evangelio, esa mentalidad necesita ser renovada. Ya que si no es renovada, entonces nosotros siempre vamos a ver las cosas de Dios desde un punto de vista religioso, porque ese es el trasfondo que tenemos. Amén. La mayoría de los seres humanos conocemos lo que es religión. Conocemos a veces bastante de religiones y poco de Dios. Amén. Como mucha gente conoce bastante acerca de la Biblia y muy poco de la Biblia. Nosotros necesitamos entender qué es el Evangelio.
Amén. Tener la perspectiva correcta. Por eso el Señor Jesús dijo, el que oye la palabra y la entiende, ese lleva fruto. O sea que no es asunto nada más de leer o de oír, hay que entender. Amén. Y hay que creer y después obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Cuando vemos, hermano, los versículos que leímos, vemos que el apóstol Pablo, uno de los hombres más eruditos en la palabra y más usados por el Señor en la expansión del reino, en la historia de la humanidad, vemos la perspectiva que este hombre tenía y aquí vamos a ver tres aspectos importantes. El primero es que el evangelio es de Dios. Versículo 1 dice el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aleluya, muy importante, el evangelio es de Dios. No es de la iglesia, no es de la gente que nos evangeliza, no es de la gente que nos habla del evangelio. Amén. No es de nuestros familiares, no es de mi esposa, no es de mi esposo, no es de mis hijos. Aleluya. No es de mi abuelita, no es de mis hijos, no es de mi primo, no es de mi patrón, no es de mi empleado, no. El evangelio es de Dios. Esto es importante porque si no fuera de Dios, entonces el segundo aspecto no se cumpliría, el cual está en el versículo 16, donde el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder. Si fuera de los hombres, no tuviera ningún poder. Por eso es que la religión no tiene poder, porque la religión es de los hombres. La religión va de los hombres al cielo a su manera, la cual en realidad no agrada a Dios. El evangelio vino del cielo a la tierra, amén, a la manera de Dios, traído por el Hijo de Dios hecho hombre. Aleluya. El primero que predicó el evangelio del reino fue el Señor Jesús. Mateo capítulo 4, verso 17 dice claro que lo que Jesús predicaba era el evangelio del reino. Amén. No la religión evangélica, no el judaísmo, ni ninguna otra religión. El evangelio del reino. La palabra evangelio significa buenas noticias. Amén. Las buenas noticias de que hay un Dios poderoso, un Dios omnipotente que tiene un interés personal en el hombre, que está interesado en ayudar al hombre, que puede ayudar al hombre. Amén. En sus necesidades, en sus conflictos, aleluya, en sus problemas y aún en sus anhelos, en sus deseos, en sus metas, en sus aspiraciones para la gloria de su nombre. Amén. Hay un Dios poderoso que tiene un interés personal en el hombre. Esa es la buena noticia. Amén. Esa es la buena nueva. Ya hemos dicho en otras ocasiones, de nada serviría saber que hay un Dios poderoso, un Dios omnipotente. Amén. Un Dios para quien nada es imposible, si no tendría la más mínima intención de ayudarnos, si no tendría absolutamente ningún interés, amén, en socorrernos, en intervenir, amén, un Dios que todo lo puede, pero a quien no le importamos en lo más mínimo. Eso no sería ninguna buena noticia. El evangelio, las buenas nuevas, precisamente buena noticia por lo que acabamos de explicar, y aún más porque es el establecimiento del poder de Dios, amén, en la faz de la tierra, el establecimiento del reino de Dios en la faz de la tierra a favor del hombre. Entonces, el evangelio es de Dios y existe por nosotros. Amén. Para nosotros y por nosotros. Aleluya. No por el cielo, no por los ángeles, no por Dios. A veces nosotros tenemos la idea como que Dios es el que necesita la mentada religión. Dios es el que necesita que uno se congregue. Dios es el que necesita, vea, que uno ore, que uno ayune. Dios no tiene ningún problema. Nunca lo ha tenido y nunca lo va a tener. Los necesitados somos nosotros.
El Evangelio no existe por Dios. El Evangelio vino de Dios para nosotros. Amén. Aleluya. Cuando ministramos Santa Cena, en capítulo 11 de Primera de Corintios, verso 23 en adelante, el apóstol Pablo dice, amén, yo les digo lo que recibí del Señor, que la noche que fue entregado tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Sí? Por vosotros. No dijo que era para él. No dijo que para los ángeles, no dijo que para el cielo. El Evangelio existe porque nosotros existimos. Si nosotros como seres humanos no existiéramos, no habría Evangelio, no habría necesidad de que hubiera Evangelio. No habría necesidad de predicar el Evangelio, no habría necesidad de salvar a nadie, no habría necesidad, por lo tanto, de que el hombre, amén, conociera el Evangelio. No habrían pecadores en la faz de la tierra, no habría necesidad. Entonces entendamos algo muy claro, muy importante. El Evangelio, por tanto, es de Dios, lo cual quiere decir es sobrenatural, porque Dios tomó la iniciativa de enviar a su Hijo a salvar al hombre. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Amén. El Evangelio es de Dios, ni siquiera es de la iglesia, porque siempre escuchamos esa mentalidad. Por eso es que nuestra mentalidad debe ser renovada y la palabra religión debe ser apartada de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, de nuestro lenguaje. Amén. La religión es el estorbo más grande para que el hombre conozca a Dios y conozca la verdad de Dios. Renovemos nuestro entendimiento. Amén. El Evangelio ni siquiera es de la iglesia, porque siempre escuchamos también esas expresiones de que en la iglesia quieren que me prepare, en la iglesia quieren que uno ore, en la iglesia quieren que, en la iglesia. No es la iglesia. La iglesia simplemente ha sido formada y se le ha dado autoridad, amén, para expandir el reino de Dios y predicar el Evangelio. Escuche la expresión que voy a usar, el Evangelio de Jesucristo. No de la iglesia, de Jesucristo. El primero que predicó el Evangelio fue el Señor, Dios hecho hombre en la faz de la tierra, y encomendó a nosotros su gloriosa iglesia, que continuara el ministerio que Él comenzó sobre la faz de la tierra. Amén. No es la iglesia la que quiere que te congregues, que te disipules, que te santifiques, amén, que ores, que ayunes, que te consagres. Es Dios. Dios es el que quiere que te congregues, no la iglesia. Dios es el que te pide en su palabra que te congregues. Dios es el que te pide que te santifiques. Dios es el que te pide que lo busques en ayuno y oración. Dios es el que te pide que expandas tu reino, su reino. Dios es el que te pide que te conviertas en un testigo fiel y poderoso del poder transformador de su sangre y de su glorioso evangelio. Dios es el que te pide eso, y Dios es el que te va a pedir cuentas si aspiras a ir a la gloria sobre lo que hiciste con respecto a todo eso. La iglesia no te va a pedir cuentas de nada. Dios es el que te va a pedir cuentas. Amén. Entonces, tengámoslo muy claro. Amén. El evangelio es de Dios. Lo crea yo o no lo crea, lo acepte o no lo acepte, decida vivir ese estilo de vida o no, decida irme a la gloria o a la condenación eterna. Amén. Esas ya son decisiones que cada quien toma. Pero algo que debe quedar claro es que el evangelio es de Dios. Muy importante. Por lo tanto, es poder. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Que número 1, el evangelio es de Dios. Número 2, el evangelio es poder de Dios. Aleluya. Es poder de Dios porque es de Dios. Amén. No es complicado. Fuera de los hombres, repito, no tuviera ningún efecto como la religión. La religión no tiene ningún efecto sobre la vida del hombre. Amén. La religión, nosotros, la mayoría de los que hoy por gracia y misericordia del Señor creemos en Cristo, fuimos religiosos mucho tiempo y la religión nunca tuvo ningún efecto sobre nuestras vidas. Y la religión no tiene ningún efecto sobre la vida del hombre. No puede ayudarle porque no hay poder en la religión. Hay poder en el evangelio. Amén, para la gloria del Señor, no en la religión. A las religiones no le interesa a la gente.
No le interesa a la gente. Amén. A Dios le interesa a la gente. A las religiones no le interesa a la gente. A las religiones le interesa el poder. Amén. A las religiones le interesa el dinero. A las religiones le interesa la supremacía que puedan tener en el mundo, la influencia que puedan tener en el mundo, amén, en el mundo secular, no en el mundo cristiano o cualquiera que sea la creencia, amén, aleluya. A la religión no le interesa a la gente, al Señor le interesa a la gente. Vea conmigo unos versículos, vamos al capítulo 9, amén, del Evangelio precisamente de San Mateo. Vamos a Mateo capítulo 9. Note algo aquí muy interesante. Verso 36, San Mateo 9, 36 al 39. Oiga esto, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, ese es un pueblo no mundano. Este no era un pueblo idólatra. Este era un pueblo monoteísta que creía en la existencia de un solo Dios verdadero, igual que nosotros, para la gloria de su nombre hoy. Amén. Este era un pueblo con religión, judaísmo. Amén. Pero ¿cuál era la condición de ese pueblo? ¿Y qué hacían los religiosos para aliviar la condición en que ese pueblo se encontraba? Amén. ¿Qué hacían los religiosos? ¿Quién es el que tuvo compasión de esta gente? Cristo. Dios es el que tiene compasión del hombre, no las religiones. Amén. Dios es el que hizo algo para aliviar el dolor, para aliviar, hermano, la enfermedad, la pobreza en la vida del hombre. Dios es el que en su amor infinito, amén, y eterno hizo algo para salvar al hombre de una condenación eterna. No fue la religión nunca hizo nada. Antes que el Señor apareciera en la faz de la tierra, las religiones ya existían por cientos de años. Mahoma ya era famoso en el Islam antes que el Señor Jesús naciera, amén, en Belén de Judea. Las religiones nunca han hecho nada por el hombre. Honestamente, las religiones siempre se han beneficiado del hombre, pero nunca han hecho nada por él. Aleluya. Por eso, benditos y bienaventurados los que conocen el Evangelio de Cristo. Aleluya. Cristo fue el que tuvo compasión de esta gente. No los religiosos. Jesús lo ilustró en la parábola del samaritano. Había un hombre ahí moribundo que había sido asaltado. Y ahí pasaron los religiosos. Pasó un sacerdote y lo vio. Y dijo lo que todo el mundo dice, pobrecito. Este gobierno no hace nada por proteger, amén, a la comunidad. Mire ese pobre hombre. Lo han dejado moribundo, ahí lo han asaltado, le han quitado todo. Qué bárbaro. Sí, pero pues yo hoy llevo prisa porque tengo un appointment, ya me voy. Luego pasó el sacerdote. Luego pasó, amén, un levita de la tribu sacerdotal también, de los que servían en el tabernáculo, en el templo. Hizo lo mismo. Lo que hace todo el mundo, lo que hacen los religiosos, hizo lo mismo, lo vio, dijo. Amén. Igual se quejó, lo lamentó, pero no hizo nada al respecto. Pasó un samaritano, pasó un mundano, pasó un samaritano, que ni siquiera era parte del pueblo de Israel, ni siquiera era judío. Pasó uno que, según los judíos, estaba fuera del pacto abrámico, fuera de la bendición de Dios. Amén. Pasó a alguien que según los judíos no tenía nada que ver con Dios, ni Dios con él. Este hombre fue el movido a misericordia. Los religiosos nunca han hecho nada por la humanidad. Amén. Nada. La única esperanza que el mundo tiene, y este es un mundo en caos en los días que nosotros vivimos,
La única esperanza que este mundo tiene es el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, el Evangelio es poder para salvación primeramente a todo aquel que cree. Y es poder también para sanar, para salvar, para prosperar. Amén. Es poder, aleluya, para bendecir, para rescatar del hoyo la vida del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese poder, número 3, número 1, el Evangelio de Dios. Número 2, el Evangelio es poder. ¿Poder para qué? Para ayudar al hombre en sus necesidades, en sus conflictos, empezando por la salvación de su alma, porque todo hombre es pecador y todo hombre necesita ser salvo. Amén. Las 5 leyes espirituales de la palabra de Dios. Dios ama al hombre, todo hombre es pecador, solo en Cristo hay salvación. El hombre necesita arrepentirse y convertirse y confesar a Cristo como Señor y Salvador para ser libre del pecado y de sus consecuencias. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación, para quitar de en medio el pecado, para librar al hombre del pecado y del yugo de esclavitud de Satanás. Amén. El poder para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al que es gentil. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La razón principal por la cual Jesús llamó a los discípulos, la vimos ahorita en el capítulo 9 de Mateo, y en el capítulo 10 vemos la acción de Jesús al ver las multitudes que estaban desamparadas. Dicen, pastor, así está la gente en las religiones. Ahorita, precisamente en estos instantes, vemos un Haití devastado. Amén. Yo creo que ese país tiene un pecado muy grande. No creo, estoy casi seguro. Uno de ellos es la brujería, la hechicería, de la cual se tienen que arrepentir. Ese país está azotado completamente ahorita. Amén. Azotado. Asesinaron, para empezar, es el país más pobre del mundo. Asesinaron hace poco al presidente. Amén. Le vino un terremoto. Y como si fuera poco, ahorita están amenazados por un huracán en el Atlántico. Bueno, no sé qué más les pueda pasar. Yo creo que Haití tiene que arrepentirse delante de Dios, clamar misericordia y buscar al Dios Todopoderoso. Ahora, su brujería, su hechicería, amén, su idolatría, su religiosidad no le va a servir de nada. No le ha servido de nada, ni le va a servir de nada. Ese es el caos en el mundo en que vivimos hoy. Para muestra un botón, decía mi abuelita. Amén. Ese es el caos en que vivimos hoy. ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es la esperanza para Haití? El Evangelio de Cristo. Y esa es la esperanza para cualquier pueblo en la faz de la tierra el día de hoy. Y por eso existe la iglesia. La iglesia no existe, mi amado hermano, solo para el hecho de irme a sentar, a oír un sermón y cantar coritos. Eso no fue lo que Jesús hizo. No. Uno de los propósitos por el cual fuimos creados, indudablemente, es agradar y adorar al Señor. Como hijo de Él, lo hacemos. Pero la iglesia no existe con el único propósito. Amén. De simplemente adorar al Señor. Porque Jesús no encomendó a la iglesia, adórenme, 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 cánteme, cánteme, cánteme. No, dijo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dijo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Otro de los propósitos de Dios para nosotros como iglesia es la misión de expandir su reino en la faz de la tierra. ¿Por qué?
porque las necesidades del mundo nunca se iban a terminar. La gente que Jesús encontró, hermanos, desamparada, la gente que Jesús encontró, amén, de las cuales tuvo compasión, que estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor, nunca se van a acabar y nunca se han acabado. Amén. No le creamos al diablo esa mentira que le ha vendido a la iglesia, que nadie quiere oír de Dios, que nadie quiere oír del evangelio, que nadie se... No es nadie, no existe. Que hay algunos tal vez, bueno, eso siempre han habido y siempre van a haber. Aún en el tiempo del Señor Jesús hubieron muchos que no creyeron en Él, pero hubieron multitudes que sí recibieron al Mesías, al Salvador del mundo, y lo reconocieron como Señor y Salvador. Amén. Eso siempre va a suceder. Pero hay mucha gente que salvar. Hay mucha gente necesitada que va a oír el mensaje de salvación. Es más, hay gente que está esperando que alguien llegue con un mensaje de esperanza, con un mensaje de salvación, que lleve un poco de luz en medio de las tinieblas en que se encuentra. Amén. La necesidad era mucha, tremenda. Los obreros eran pocos. La necesidad era extrema. Pero no había quien llevara ese mensaje, no había quien llegara a esta gente con un mensaje de esperanza, de salvación, con poder legítimo para poder ayudarle y sacarlo de su condición. Aleluya. El evangelio es el establecimiento de las normas que rigen el reino de Dios en la faz de la tierra, y en el evangelio hay poder para cambiar la situación del hombre, no importa la que sea. Amén. El evangelio es lo más poderoso que existe en la faz de la tierra, es lo máximo que existe en la faz de la tierra y es la esperanza del mundo. Punto. No hay vuelta de hoja. Amén. Así es. Por eso nosotros tampoco nos debemos avergonzar, como dice el apóstol Pablo, porque no proclamamos una religión, proclamamos la existencia del único verdadero Dios, adoramos al único verdadero Dios, porque todos adoramos algo, todos adoramos a alguien, así es que no nos podemos avergonzar de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No podemos avergonzar porque el Evangelio es de Dios, el único y verdadero Dios. El evangelio es poder, es misericordia, es gracia, es bendición hacia aquel que está en esa condición en la que nosotros un día estuvimos también, amén, desamparados, sin pastor, dispersos, aleluya, amén. Y la condición en que esa gente se encuentra no son poquitos, como en el tiempo en que el Señor vivía. La mies es mucha. Hay mucha gente que salvar. Hay mucha gente a quien predicarle. Hay mucha gente a quien llevarle ese mensaje de esperanza. Hay mucha gente que atender. Amén. Por esa razón, esa fue la razón principal por lo cual el Señor llamó y formó discípulos. Entonces, dice el capítulo 10, verso 1, entonces, cuando Jesús vio la multitud, cuando vio la gente dispersa, desamparada, apabullada, porque ese pueblo estaba apabullado, así como Haití, ahorita, ese pueblo estaba apabullado, en tiniebla espiritual, empobrecido, con conflictos políticos, financieros, bajo el yugo romano. Amén. Con líderes religiosos que no hacían absolutamente nada por ellos, más que ponerles cargas. Ese pueblo estaba apabullado. Al ver esa condición, entonces, dice el capítulo 10, verso 1, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No los llamó para que les enseñaran catecismo. No los llamó para ponerles más carga, no los llamó para señalarlos, los llamó para aliviar su dolor. Eso es misericordia. Misericordia es acción, misericordia es compasión, pero no como el religioso, no como el sacerdote, no como el levita, como el samaritano.
Ese fue el que tuvo compasión, el que hizo algo para aliviar el dolor, el sufrimiento de aquel que es su prójimo. Amén. Aleluya. Por eso los llamó a los discípulos, por eso les dio autoridad para romper el yugo de esclavitud del diablo, para librarlos de la maldición. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya. Amén. Eso es el Evangelio, es poder de Dios. Para sanar, para salvar, para liberar, para transformar, para rescatar del hoyo la vida del hombre, para prosperar. El Evangelio es el cielo en la tierra. Aleluya. Amén. Y es la única forma en que la justicia y el poder de Dios se manifiesta a favor del hombre. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Aquel que cree y para fe, para que el que no cree, crea. Amén. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios ha visto. Amén. Así como vio el clamor del pueblo de Israel en Egipto y envió un libertador. Por eso Moisés es figura de Cristo. Amén. El libertador. Dios vio la aflicción del pueblo de Israel, oyó el clamor de ese pueblo que sabía clamar. Nosotros ni siquiera eso sabíamos hacer, como somos gentiles, pero gracias a Dios, hoy sí podemos. Y Dios nos oye para gloria de su nombre. Qué glorioso es eso, extraordinario. Dios oyó el clamor del pueblo de Israel y levantó un libertador que llegara y sacara a ese pueblo de la esclavitud, de la condición de opresión en la que estaba. Amén. A causa de su desobediencia, a causa de haberse apartado de Dios. Pero Dios es maravilloso, lento para la ira y grande en misericordia. Así está el mundo, así estábamos nosotros. Amén. Dios formó un pueblo para que fuera luz en medio de las tinieblas a las naciones, el pueblo de Israel, y nunca pudo cumplir con ese acometido a cabalidad. Entonces Dios levantó la iglesia, otro pueblo, que cumpliera con ese propósito, y la iglesia cumplirá con ese propósito. No hay plan B. Es la iglesia y no hay más. De aquellos que somos llamados, aquellos que somos hijos de Dios, vamos a tener que cumplir con ese llamado, vamos a tener que cumplir con ese ministerio, porque no hay nadie más detrás de nosotros. Amén. Nosotros somos los discípulos de este tiempo. Nosotros somos la esperanza de este tiempo. Nosotros nos salvamos. Amén. Pero somos los que propiciamos esa salvación. Amén. Somos los que promovemos esa salvación. Nosotros nos salvamos, pero somos los que llevamos, amén, al que está abatido, apabullado por el pecado, a salir de esa condición, al ser libre del pecado y de sus consecuencias, a mostrarle que hay un Dios grande y poderoso que puede ayudarle, que quiere ayudarle. Amén. Y que hay poder en la tierra para rescatar del hoyo la vida del hombre. El Evangelio es una religión. No es letra nada más. Es poder de Dios. Pablo dice en la iglesia de Corinto, cuando nosotros llegamos a vosotros, no llegamos con filosofía, con fábulas, con cuentos de la Caperucita Roja, sino con manifestaciones de poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Eso es el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa justicia, ese poder se manifiesta solo en el Evangelio de Cristo, para la gloria del Señor. Aleluya. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia tiene una misión extraordinaria en la faz de la tierra. Y no le compremos al diablo esa idea de que nadie quiere, nadie va a ir, nadie va a venir, nadie quiere ir. No, no, hermano, no. Es una idea que el diablo le ha vendido a la iglesia y la iglesia se la ha comprado. La mies es mucha. ¿A quién le voy a creer? ¿Al diablo o al Señor? Jesús nunca dijo esas cosas. Jesús nunca dijo eso. Nadie me quiere oír, nadie me quiere seguir, nadie quiere venir. Ah, no, yo mejor ya me voy porque a esta gente, no, con esta gente no se va a poder. No, Jesús nunca dijo esas cosas. Jesús dijo, la mies es mucha. La gente que salvar es mucha.
Los obreros son los pocos, no la gente. Amén. Por eso dijo el Señor, orad al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El Espíritu Santo, que envía obreros a su mies. Aleluya. Por eso envió el Espíritu Santo sobre la iglesia, para igual que a estos hombres darnos poder y autoridad para echar fuera demonios, para romper cadenas, ataduras, yugos de esclavitud, amén, para echar fuera toda hueste satánica, para, mi amado hermano, sanar toda enfermedad y toda dolencia para la gloria de su nombre. Amén. Lamentablemente, como en los tiempos que vivimos, la comunión con el Espíritu Santo es bastante débil, poco deplorable en la mayoría de los casos. El poder es escaso. Entonces nosotros nos encontramos con personas que están atadas, amén, que están esclavizadas por el pecado, por el diablo. Se necesita unción, se necesita poder para romper yugos de esclavitud. Entonces, en nuestra mediocridad y en nuestra limitación, pues nosotros decimos, ay, no quiere nada, hay esto aquí, hay esto. No, sí, estamos conscientes que hay gente que no quiere, claro. Amén, es una realidad. Pero no pretendamos encontrar a la gente de rodillas esperando que nosotros lleguemos a predicarle, porque eso no va a suceder. Estamos hablando con gente muerta en delitos y pecados. Estamos hablando gente apabullada por el diablo. Amén. Pero también estamos hablando de un poder extraordinario que está detrás de nosotros. Amén. Nunca la tarea que está delante de nosotros va a ser más grande que el poder que está detrás de nosotros. No vamos a hallar gente, hermano, amén, corriendo, buscando al Señor. Vamos a hallar gente desanimada. Vamos a hallar gente apabullada por el diablo, por el pecado. Vamos a hallar gente esclavizada, hermano, en condiciones deplorables. Pero el Evangelio es poder precisamente para rescatar de eso al hombre. Aleluya. Ese es el mensaje de la Biblia. Esa es la gente que Jesús encontró. La gente no encontró, Jesús no encontró, perdón, hermano, gente corriendo, ¿vea? Corriendo a buscar la presencia de Dios. No. Jesús encontró gente atada por el pecado. Amén. Atada por la religión, atada, hermano, por el diablo. Juan el Bautista precisamente bautizaba para arrepentimiento. Amén. Aleluya. O sea que a pesar que este era el pueblo escogido de Dios, era un pueblo que estaba en una condición deplorable, necesitaba ayuda. Igual que el mundo de hoy. Amén. Necesita ayuda. Y aún más porque es un pueblo apartado completamente de la presencia del Señor. Necesita la iglesia, nosotros somos la luz del mundo. Necesita el evangelio, no la religión evangélica, ni la católica, ni la krishna, ni el mormón, ni el testigo de Jehová, ni el islam, ni nada de eso. Necesita el evangelio de Cristo, porque solo el evangelio es de Dios, porque solo el evangelio es poder, porque solo a través del evangelio el poder, la misericordia, la justicia y la gracia de Dios se manifiesta a través del hombre. El mundo necesita el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de nuestra paz, como dice el apóstol. Aleluya. ¿Y quién es el encargado de llevar ese evangelio? Nosotros, usted y yo, que somos los llamados, amén, a la iglesia. En el libro de los Hechos dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted y yo fuimos añadidos a la iglesia. No nos añadió el que nos predicó, nos añadió Él. ¿Para qué nos añadió? Dice el libro de 1 de Pedro capítulo 2. Nos añadió, hermano, para que anunciemos la virtud. Amén. Nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, gente santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, para que anunciemos las virtudes de ese que nos cambió de las tinieblas a su luz
admirable. Amén. El que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para la gloria de su nombre. Cumplamos con nuestro llamado, prediquemos el Evangelio, entendamos lo que es el Evangelio, porque lo primero que tenemos que entenderlo somos nosotros. Entendamos lo que es el Evangelio, vivámoslo, regocijémonos en la gloriosa verdad de conocer al único y verdadero Dios y la verdad de su palabra, y transmitámoslos al mundo lo que hemos oído en lo secreto. Gritémoslo desde las azoteas, como dijo el Señor Jesús. Amén. Oremos esta hermosa noche. Amén. Padre, te damos gracias por el Evangelio de Cristo. Te damos gracias por tu misericordia, porque te acordaste de nosotros cuando estábamos desamparados, cuando estábamos dispersos, como ovejas descarriadas sin pastor, cuando estábamos hundidos en delitos y pecados, esclavizados por el yugo de Satanás. Gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito a establecer tu reino en la faz de la tierra. Gracias por habernos llamado, por habernos añadido a tu gloriosa iglesia. Hoy oramos, Señor, que tú nos abras nuestro entendimiento y que nos des la gracia de poder entender el propósito para el cual tu evangelio existe en la faz de la tierra y para el cual nosotros como pueblo tuyo existimos, y nos des el poder, nos des la unción, la autoridad de tu espíritu que necesitamos para expandir tu reino en esta tierra, para llevar ese mensaje de autoridad, de esperanza, de salvación a todo aquel, Señor, que está apabullado por el pecado y por el diablo, a predicar libertad a los cautivos, a abrir la cárcel de los oprimidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar tu año agradable, aleluya, a predicar salvación y vida eterna. Danos autoridad, danos poder, Señor, para romper todo yugo de esclavitud, para sanar al enfermo, dolencias, enfermedades, no solo físicas, sino del alma sobre todo, para llevar la esperanza a aquel que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, danos la autoridad, la fuerza, el vigor, la unción, para rescatar del hoyo la vida del hombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te amamos, Señor. Ayúdanos a cumplir con nuestro ministerio para gloria y honra de tu nombre. A ti damos toda alabanza, toda gloria, toda adoración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Un abrazo. Nos vemos el día de mañana en nuestro servicio dominical. No se quede en casa. Congréguese. Amén. Dios es el que te pide que te congregues, eres parte de su iglesia. Él te añadió, no se desañada, Él te añadió, añádase a la iglesia mañana para la gloria de Dios. Bendiciones.